Tony está a punto de hacer el negocio de su vida. Va a remodelar una casa y va a rentar las habitaciones a muy buen precio. Lo que no sabe es que esa casa está maldita y adentro sus habitantes son almas que deberían de estar en el mismísimo infierno. Tony es una seguidora del canal que me habla acerca de su familia. Me comentó que su familia tienen una tradición o una herencia, una forma de hacer las cosas que ha sido heredada desde probablemente abuelo o bisabuelo, y desde el lado materno les llegó algo que para ella es algo valiosísimo: el valor al trabajo. Tony me dice que desde que era muy pequeña, a ella y a sus dos hermanos les pusieron el valor al trabajo, se los inculcaron. No un trabajo como de estar trabajando como esclavos, no, sino de entender que el dinero tenía cierto valor y ellos tenían que ganar su propio dinero para al momento que se sienten en la mesa y comer tranquilos y orgullosos. Desde pequeñitos, el puesto de limonadas, comprar dulcecitos y revenderlos, todo negocio pequeñito que se te ocurra que algún niño pueda tener, Tony y sus hermanos lo tuvieron. ¿Eso qué hizo? Hizo que tanto ella como sus hermanos fueran muy despiertos en las cuestiones de economía, y ahora que está cerca de los 30 años, Tony, que es el diminutivo de Antonia, Tony tiene el dinero suficiente para comprar una casa mediana. Ya puede tener su casita, pero Tony no está pensando en tener su casita, está pensando en un método de inversión, lo que la llevó a la historia de terror más oscura que ha tenido que vivir en su vida. Algo de lo que ella nunca hubiera creído que iba a ser partícipe, y todo a raíz de un negocio familiar. Ahí te va la situación. Tony tiene una tía abuela. Vamos a ponerle de nombre Rosa. Y esta tía abuela, esta tía Rosa, tiene una casa. Y Tony, ahora que tiene dinero, está pensando en a ver si se asocia con la tía para no desembolsar todo su dinero, remodelar la casa de la tía Rosa y transformarla en estos negocios en los que ahora una casa la subdividen en habitaciones y se rentan por medio de una aplicación que tú ya sabes cuál es. Bueno, fue y habló con su familia, les propuso el plan y desde ahí algo empezó a marchar de forma extraña. Tony nunca ha tenido mucho apego al resto de la familia, inclusive con su tía Rosa no hay una relación tan cercana, no porque alguna de las dos sea mala, simplemente porque Tony se ha enfocado en los negocios. Y eso la ha absorbido y le ha consumido el tiempo y es como su principal afición y una de sus principales actividades. Inclusive, sus calificaciones no son las mejores. Para ella, el negocio es lo más importante. Lo tiene bien definido. Cuando ella le planteó a su mamá, a su papá y a sus hermanos lo que estaba pensando en torno a la casa de esta tía, todos se le quedaron viendo y le dijeron: estás jugando, ¿verdad? O sea, esa casa no hay manera en la que quieras invertir ahí. Y ella les empezó a preguntar como ¿por qué? Está en una muy buena zona, el tamaño de la casa es grande, no está en tan buen estado porque es una casa vieja, pero se le puede cambiar fachada. Ella había hecho números y la remodelación iba a costar tanto que le podía regresar la inversión. Bueno, puros temas relacionados al dinero. El punto es que, pues ahora resulta que los papás no se están enfocando en el tema del negocio por primera vez en la vida. Le están diciendo algo que en los oídos de Tony la hace pensar que ¿con qué personas está hablando? Estos no son mis papás, ¿quién me los cambió? Le acaban de decir una frase que deja todo el lugar en silencio. Tony, no inviertas ahí, esa casa está embrujada. ¿Embrujada? Mis papás hablando de cosas tan tontas, tan ridículas. Tienes que saber que Tony no escuchaba nada relacionado con el terror. No le interesa, es un tema que no tiene nada de relevancia. Hasta que comenzó a vivir esto, y así es como nos conoció. Ahí te va lo que le tocó vivir a Tony, que ojalá nunca te pase a ti. Tony se brinca estas frases de sus papás, no les hace caso. Sus hermanos comienzan a decirle historias de la familia. Es que en esa casa se aparecen cosas, ninguno de los primos se atreve a acercarse ahí. Pues si no has visto que la tía la dejan sola, nadie quiere estar en esa casa. Y la tía se opone a salir. Es como si ella ya estuviera siendo embrujada o fuera parte de la casa. Para Tony, está escuchando puras tonterías, puras estupideces, palabrería que escucha ahí con personas que no estudiaron, pero sus hermanos, gente de negocios. ¿Cómo pueden estarle dando valor a ese tipo de comentarios?
pues entonces mejor para ella. Esa casa puede ser una ganga. Si la casa está embrujada, nadie la quiere. Y aquí puede ser el negociazo de Tony. Así es que, en lugar de comenzar a hacerle caso a todos esos comentarios, lo que empieza a hacer es una matemática diferente. Si a esa tía nadie se le quiere acercar, vamos a facilitarle algunas cosas, le voy a ofrecer menos dinero, un poquito menos porcentaje, va a tener compañía, el lugar remodelado, yo me ahorro dinero y aquí se va a hacer el negocio más grande. Yo estoy teniendo la visión que nadie en la familia tuvo por sus supersticiones. Y Tony se siente la más inteligente de esa casa. Y se siente que ahora sí, una ha destacado por sobre el resto de la familia. Alguien que va a romper este tipo de supersticiones, porque qué ridículo una familia en los días de hoy creyendo en esas estupideces. Así es que no tiene más demora. Al día siguiente va a visitar a su tía. Llega, ve la casa y desde que la ve, es como si su mente le mostrara dos escenas de una película, el antes y el después. En el ahora, que es el antes en su imagen mental, la casa sí se ve un poco tétrica. La pintura está bastante mal. Tiene muchas zonas donde parece que hasta tiene moho en las paredes. Se ven las ventanas antiguas. El marco de ciertas partes metálicas se ve lleno de herradumbre. La puerta cuando se abre, el sonido, es una melodía para una película de terror. Si estuvieras ahí, la piel se te pondría chinita, pero en el caso de Tony, ve el después. Las oportunidades que hay. ¿Cuánto tiene que invertir en tal o cual cosa? Si la estructura funciona bien, si nada más es el marco, si con una pintadita se quita, y aparte si pones cierto color que actualmente esté de moda, inclusive puede parecer que hizo más que solo pintar la ventana, y está pensando todo es pesos y centavos, y su mente le dispara como un render, una imagen prediseñada de cómo va a quedar la casa después, y ella está embebida. Sabe que ahí hay un negociazo. La casa es más grande de lo que imaginaba, y está en un lugar muy bonito, y aparte, donde la remodele, siempre va a estar llena. Es un lugar que tiene tanta afluencia de personas. Ese es el negocio de su vida. Ese va a ser el inicio o la entrada de Tony en las grandes ligas de los negocios de bienes raíces. Está maravillada. Cuando le abre la tía, ella no puede parar de ponerle atención en sus palabras o hacer como que le pone atención, porque realmente está viendo todos los detalles de la casa. Y ese fue su primer error, porque si hubiera prestado atención al momento de entrar en la casa, se hubiera dado cuenta que justo en la puerta del lado derecho, después de que cruzas la entrada principal, la puerta, en el momento en el que se cierra, deja al descubierto, deja a la vista, una puerta que da en un baño. Raro que estuviera en la recepción, en el recibidor de la casa, pero está ahí. Y se hubiera dado cuenta que la puerta estaba abierta, y desde adentro había una sombra asomándose. Una sombra que no tenía ojos, no tenía nariz ni boca, simplemente era una sombra que comenzaba a sacar parte de la cabeza, pero ella no la vio. La tía sí, la vio perfectamente, inclusive agachó la cabeza saludándola, pero Tony ni se percató porque hacía como que prestaba atención. Ella estaba haciendo cálculo de remodelaciones. ¿Cuánto costará pintar aquí? ¿Qué tipo de madera será esta? Porque lo tendremos que cambiar. Este estilo está viejo. Y simplemente, o con su boca, intentaba hacer una interacción que fuera conveniente. Le decía cosas a la tía como: ay tía, qué bonita casa, tanto tiempo sin verte, ¿cómo has estado? Y si vieras a Tony, estaba volteando así para todos lados, viendo todos los detalles. Y bueno, ella estaba metida en su negocio. La tía le estaba diciendo: ay hijita, qué gusto que nos vengas a visitar. Ya nos sentíamos muy solos aquí, yo y mis acompañantes. Qué bueno que viniste. Y entonces Tony, sin prestarle atención a esas palabras que son palabras clave, bueno, pues sigue prestando atención y sigue haciendo su matemática y nada más. Sí, pues ya hace mucho que no nos vemos. Qué bonita casa, qué bonita. ¿No has pensado en remodelarla? ¿No has pensado en hacer negocio? Y la tía diciendo cosas como: no, a ellos no les gusta que cambie las cosas. Les gusta vivir aquí conmigo, aquí vivimos bien. Y Tony no prestaba atención en eso. Es que deberías de pensarlo, tía. Deberías de checar, y volteaba para uno y otro lado porque estaba haciendo cálculos y cálculos y cálculos. Las cosas cambian en esa primera visita cuando sube a la segunda planta. Cuando sube a la segunda planta, conforme va llegando a esa parte de las escaleras
que ya son más del segundo piso que de la planta baja, comienza a sentir mucho frío, un frío muy seco. No como abajo de la casa, que era una temperatura normal, temperatura ambiente, cerca de 23, 24 grados, no. Aquí parece como si cada escalón estuviera hecho de diferentes materiales que absorbieran el calor. Porque cuando llega arriba, está tan frío que se tiene que abrazar. Y va caminando y le dice, tía, ¿tienes algún problema con alguna ventilación? ¿Qué casa tan helada? Y le dice, Tony, es que estás haciendo mucho ruido, no les gusta que haga ruido. Sí, tía, deberíamos de revisar la ventilación. Tony no le está prestando nada de atención a lo que dice la tía. Y va caminando y no se mete en las habitaciones, solo está viendo las fachadas. Ya no se quiere llenar de tantos datos. Si se hubiera metido, hubiera visto cómo los compañeros de su tía se están aglomerando en cada una de ellas. Porque la energía de Tony parece que los está atrayendo. Y ella no se está dando cuenta, pero se ve cada vez más cansada. Porque las cosas que están ahí, parece que les ha gustado la energía que ella trae. Parece que se están haciendo a cada segundo un poco más fuerte. Parece que no es necesariamente que el lugar esté tan frío, es que Tony se está poniendo cada vez más helada. Las cosas que estaban ahí se estaban alimentando de ella y no se estaba dando cuenta. Poco a poco se empezó a sentir débil, se empezó a sentir cansada, pero como ella estaba lúcida con su negocio, eso le dio, digamos que cierto shock de adrenalina, hizo que medio se despabilara y entonces voltea con la tía y le dice, bueno tía, me tengo que ir. Ay, se siente muy fría esta casa, vamos a tener que revisar la ventilación. Y otra vez con su energía alta, bueno tía, me despido, déjame bajo rápido, voy a hacer unos cálculos y después te digo para qué vine a visitarte. Tony sale de ahí y la cabeza la tiene con un mar de datos. Tiene que hacer cálculos, no pensaba que estuviera en tan malas condiciones. Ese problema de la ventilación del segundo piso, bueno, va a ser todo un tema. ¿Qué puede ser que esté tan descompuesto que la tía no se haya dado cuenta y cómo puede vivir en esas condiciones tan heladas? Ay, vamos a tener que revisar aparte. Si así está durante tanto tiempo, probablemente ya no están en buenas condiciones ni las paredes ni el piso. ¿Y cómo estarán los baños? Ay, Dios mío, los baños ya ni los quiero ver. El piso de arriba se veía con moho, se veía un poco más acabado. Bueno, Tony los siguientes 2-3 días va a estar dándole vuelta a todos estos números. Por otro lado, en la casa de Tony, sus papás y sus hermanos están incómodos. En los días en los que ella ha estado tan ensimismada haciendo sus cálculos, han intentado sacarle información. Probablemente los hermanos ya se dieron cuenta de la ganga, del negociazo que está en esa casa. Es lo que tiene en la cabeza Tony. Eso es lo que está pensando. Porque cuando llegaron y le preguntaron, ¿fuiste a la casa de la tía? Ella creía que era para sacarle estos datos. Y les dijo no. ¿Por qué? Sospechando de que se quieren adelantar en el negocio. Ya se lo han aplicado antes. Cuando ella compró unos chicles de sabor frambuesa, después ellos tenían frambuesa, uva y mandarina. No se la van a volver a aplicar. Hay cosas que en los negocios se aprenden. No se le van a adelantar en el camino. Si es que no les va a dar ningún dato. Los hermanos no se referían a ningún negocio. Los hermanos le van a confesar días después que la casa se sentía rara. Se sentía exactamente en la habitación de Tony cuando ella estaba como si hubiera más personas, como si estuviera ahí con más gente y sensaciones no tan agradables, como personas molestas, como un ambiente de gente enojada. Y le preguntaban que si ella no sentía rara la casa. Y decía Tony, quieren empatizar conmigo, quieren que baje mis defensas, quieren que le diga algo de lo que vivía acá. Yo nada más le respondía de manera como si no entendiera de lo que me hablaran. No, yo me siento muy bien, yo estoy bien a gusto. La casa se siente súper bien, está bien padre. De hecho, he estado pensando que qué malas ideas tuve con la casa de la tía, estando en una casa tan bonita. ¿No será mejor hacer aquí el negocio? Y todo eso narrador se los decía para desviar la atención del tema. Para que me vieran tonta, para que pensaran que esas ideas que les conté días atrás, que fue un error mío por la cuestión del negocio, ahora creyeran que simplemente eran ideas de una chica. Y no que realmente ya estaba haciendo todos mis cálculos y ya iba a empezar a ejecutar. Iba a empezar a hacer este negociazo en la casa de mi tía. Y narrador, yo creo que no debí haberme ensimismado tanto en el negocio. Tal vez hubiera podido impedir las cosas. Porque todo se fue al infierno después de ese día.
Después de ese día tenía ya todos los cálculos hechos. No ocupaba ya nada, solo necesitaba llegar a convencer a mi tía para que me dijera sí y comenzáramos las remodelaciones. Fui a la casa de la tía. Toqué la puerta, me abrió, no la vi en la entrada, yo supuse que estaba detrás de la puerta, y entonces entré tranquilamente a la casa de mi tía Rosa. Cuando entré, doy unos pasos, la puerta se cierra, y yo voy pensando con números. Entré diciéndole: tía, fíjate que estuve haciendo los cálculos, gracias por recibirme, te voy a traer un negociazo, va a ser algo que no me vas a poder decir que no. Escucho que la puerta se cierra, creo que mi tía es la que le está cerrando, y entonces volteo para decirle: tía, tengo el negocio de tu vida, y me doy cuenta que le estoy hablando la nada. Ahí no está ella. Y me quedo volteando para un lado y para otro, y no hay nadie ahí. Entonces hablo fuerte y digo: tía, ¿a dónde te fuiste? Y escucho que la segunda planta me habla y me dice: Tony, ven. Y entonces le digo: tía, traigo un negocio. Y como si no me hubiera escuchado, narrador: Tony, ven. Y escucho en su voz como una orden, pero con una fuerza, con cierta manera, que me hizo que temblara, narrador. No hizo que me enojara, no me hizo sentir rara. Fue como si su voz tuviera algo que entró directamente no a mis oídos, sino a mi espina, y sentí que todo el cuerpo se empezó a enchinar. Toda mi piel estaba chinita y me empezó a dar miedo, no entendía por qué. Tardé como 2 o 3 segundos, cosa que no es normal en mí, en tomar la compostura. Respiré, me puse otra vez en mis 5 sentidos y fue: Tony, si no estás convencida tú, no la vas a convencer a ella. Puse mi mejor sonrisa, me sacudí un poquito y nada más le dije: claro que sí, tía linda, voy para allá. Cada escalón que subí de esa escalera era como descender a un pozo sin fondo, oscuro, en medio de la nada, narrador. Cada paso que daba era algo que provocaba dentro de mí. No sé si mi instinto, no sé si mi espíritu, mi alma, algo vibraba y me decía que me largara de ese lugar. Sentía como si me quitaran pedacitos de mí y solo adentro se hiciera un gran vacío, frío, helado. La temperatura era espantosamente fría y empezaba a darme cuenta que no me sentía con la misma fuerza ni energía que abajo. Una parte de mí decía: no seas ridícula, son tus nervios, ¿cómo va a estar tan fría la casa? Y estaría la tía mal de salud. Son tus nervios, estás nerviosa porque vas a hacer el negocio de tu vida. Y otra parte de mí me decía a gritos: Tony, salte de aquí, estás en peligro. Esa parte, narrador, la callaba. Yo le daba lugar a la vendedora. Y no hay peor error que haya hecho en mi vida que ese. Cuando llegué al segundo piso, había una sensación horrible, una sensación que solo una vez tuve en la vida, cuando tuve que dar una presentación de negocios a más de 200 personas. La sensación de ser observada por todas partes, por una multitud de personas que me rodea. Así me sentí en el pasillo, de escasos 2,5 metros o 3 de la casa de mi tía. Cada paso que daba era como si una multitud de personas me rodeara y me viera, y volví a escuchar la voz de mi tía clarísima al fondo del pasillo, puerta del lado izquierdo, supongo que es la habitación de ella porque yo no sé dónde dormía, y vuelvo a escuchar: Tony, ven. La voz, narrador, tiene algo. La forma en la que me habla es tan fría, tan quitada de cariño, tan cargada de demanda, de la necesidad de que haga lo que me está diciendo, que no solo me hace sentir ya incómoda, siento un miedo que casi me paraliza. Pero aún así, estoy tan embebida con la idea que ahí está el negocio de mi vida que comienzo a avanzar. Quiero detener la temblorina de mis pies porque mis pies me están vibrando, narrador. Mis pies, cada vez que los levanto, se empiezan a mover solos. Es la sensación de frío del lugar, la sensación de que soy chiquitita de ahí, hay algo enorme esperándome, hay algo gigantesco, y al mismo tiempo tienes miedo a un negocio tan grande. No puede ser, Tony, no me defraudes, la vendedora en mi cabeza me está hablando y estoy dando pasos, y cuando llego al final del pasillo, la puerta, toco el pomo, la giro, la abro, y mi tía está ahí, en un lugar muy extraño, narrador, justo enfrente de un altar, con 2 velas encendidas. Se ven unas llamas de color rojo anaranjado que le iluminan parte de la cara. Ella me está viendo y me vuelve a decir:
ven ya. Y en ese momento escucho un portazo en la planta baja, pero es un portazo que me hace tirar un grito al instante. Nada más grito, ¡ah! Me alejo de la puerta y escucho la voz de mi tía. Hijita, bájate de ahí, no puedes estar en el segundo piso sola, bájate. Cuando volteo al cuarto, sí hay una mujer, pero no es mi tía. No te puedo describir el nivel de miedo que sentí, narrador. Fue como estar viendo dos personas a la vez de uno. No hay forma alguna de describir lo que estaba viendo. Era y no era mi tía, pero cuando no era mi tía, era algo terrible. Era algo que quería parecer una persona. Simplemente empecé a caminar hacia atrás y esa cosa no caminó, se deslizó hacia mí, acercándose hacia la puerta. Narrador, mi tía, una señora de casi 85 años, no sé cómo llegó tan rápido, me tuvo que tomar del hombro, me apretó para poder hacer que tuviera algo de su atención y me dijo en el oído a gritos, porque no la escuchaba. Era como si me hablara muchas habitaciones de ahí. Tony, reacciona, Tony, te tienes que bajar, sal de la casa ya. No sé cómo llegué abajo. Lo único que recuerdo es estar afuera de la casa de mi tía sentada temblando y mi tía diciendo, por favor no vuelvas a venir aquí nunca. Esto pasó hace un tiempo, narrador. Y desde entonces sé que lo paranormal sí existe y me ha tocado ver tal vez un pedacito del infierno. ¿Y tú? ¿Te atreverías a ir a esa casa? Te quiero contar un relato que es extraño. Es extraño ante las circunstancias en las que ocurre. Muchos de ustedes que están aquí ya han vivido las diferentes temporadas de Hablemos de lo que no existe. Y eso los ha llevado a ver parte de las preguntas que he planteado a lo largo de estos episodios. Dudas genuinas, ustedes saben que, en lo personal, el tema de lo paranormal me atrae. Pero este caso que estoy a punto de contarte es uno de los más extraños por cómo se dieron las circunstancias. Esta es la historia de Gabriel Suárez. Y lo que le ocurrió es algo que a muy pocos les pasa, y más de esta manera. Resulta que Gabriel es un fiel seguidor del canal y ya tenía escuchándonos hace más de año y medio. Y esto que estoy a punto de decirte le pasó hace 2 meses e hizo que toda su vida tenga un significado diferente, así como lo escuchas. Resulta que Gabriel comenzó a tener vivencias paranormales desde hace 5 años. Por eso el tema de lo paranormal lo atrae. Lo primero que le ocurrió fue algo tan extraño, aterrador por lo extraño, pero nada que lo pusiera, digamos, bajo peligro. Él, lamentablemente, estaba en un funeral familiar. La familia había tenido una pérdida. Una tía que todos querían mucho, que no sé si es una tía de sangre o una tía de cariño, independientemente, era una persona con la que él tenía un nivel de afecto importante y toda la familia tenía un apego con ella fuerte. Te digo esto porque el funeral te lo puedes imaginar. Muchas personas tristes, vestidos de negro, muchas personas llorando. Se escuchan lamentos en el lugar en el que están. No es nada paranormal, es el dolor de la pérdida. Y ahí hay familiares, hay hijos, hay hermanas, hay parejas, hay de todo tipo de relación. Y si prestaras atención en los sonidos del lugar y en las conversaciones, escucharías comentarios como, es que era tan linda persona. Sí, ella siempre nos quiso mucho. ¿Te acuerdas los detalles? Y por ahí uno que otro recordando anécdotas, por uno allá otro que otro, recordando anécdotas tan fuera de lugar que escucharías también de repente una carcajada y el resto de personas intentando hacer que ese sonido no se propague más para que los demás no lo sientan como un insulto. Pero es de esos momentos en los que lleva a recordar, te lleva a entrar en un profundo contacto con la fragilidad que tenemos como seres humanos y también, lamentablemente, hace que entres en contacto con el dolor. Rostros desencajados, caras de personas en las que se ve que llevan días sin dormir por la preocupación y ahora una combinación entre culpa, dolor y cansancio. Pero Gabriel no está así. Si estuvieras por ahí caminando, él te llamaría la atención. Gabriel está diferente. Gabriel en ese entonces creo que tiene alrededor de 16, 17 años. Te llamaría mucho la atención porque tiene la boca abierta y los ojos abiertos, está así.
está impactado. La gente que pasa alrededor de él no le presta tanta atención, porque al final están tan ensimismados en sus emociones que eso le ayudó mucho para no ser el bicho raro. Él estaba viviendo una experiencia totalmente diferente a la de los demás. Mientras todos en ese momento recordaban a la tía, él la estaba viendo ahí, de pie, justo al lado de su ataúd. Y ella se estaba observando a sí misma, y su rostro era un rostro como libre de expresiones, como una cara relajada, la piel más pálida de lo normal, y llevaba la misma ropa que tenía dentro del ataúd. Para una persona de esta edad, no es fácil digerir esa situación. De hecho, al principio no entendía lo que estaba viendo, y creía que tal vez estaba medio alucinando, porque él quería mucho a su tía. Pero cuando la tía volteó y se le quedó viendo y comenzó a caminar hacia él, se empezó a llenar de miedo, de angustia, de emoción. No sabía si era una broma que habían preparado todos y en ese momento se iban a soltar una carcajada y le iban a decir que lo estaban grabando. No entendía qué carajos pasaba. Cuando la mujer se acerca, se pone de rodillas y lo ve directo a los ojos y simplemente desaparece frente a su mirada, él no puede cerrar ya la boca ni cerrar los ojos. No entiende qué carajos acaba de pasar. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo así? Porque la boca estaba seca y los ojos le dolían. Cuando ya parpadeó y se salió del lugar, no se atrevió a decirle a nadie. ¿Por qué? Porque era obvio que nadie lo había visto. Era obvio que nadie tuvo esa experiencia. Papá y mamá y su hermana ni están cerca de él. Están allá con la familia. Él se siente como el bicho raro. ¿Será acaso que algo en la cabeza ya dejó de funcionar bien? ¿Será acaso que algo tenía el café que tomó ahí de la funeraria? ¿Será que tuvo una alucinación? Verdaderamente acaba de ver a su tía, que vio minutos atrás adentro del ataúd, afuera viéndose a sí misma y caminando hacia él y desaparecer ante sus ojos. Dudas y preguntas que durante las noches lo van a atormentar. Los siguientes días son los mismos sueños. Él está en el velorio y es la peor pesadilla del lugar. Todos los de ahí ya no son más familiares, son puros Gabriel. Gabriel sentado, Gabriel niña, Gabriel anciano, son puros Gabriel. Y todos ven a la tía y todos comienzan a expresar sus diferentes emociones, desde un grito aterrador, desde un llanto, desde alegría. Y él siente que se está volviendo loco. Él siente como si su cerebro fuera un cristal que se estuviera rompiendo en 1000 pedazos porque no logra entender ni descifrar qué fue lo que pasó. De cierta manera, el ser humano se adapta a estas cosas. Como no están pasando de manera continua, su cerebro de alguna forma le deja una forma sencilla de escaparse. Te lo inventaste. Tal vez ni siquiera pasó, te estás acordando de un sueño que tuviste. Y son ideas que lo ayudan a mitigar esa situación. Y de cierta forma le permite masticar las circunstancias. Los siguientes días son más sencillos. Tu cerebro ya no piensa en eso, no le está recordando las imágenes, los piensa como una película. Y es la cosa más satisfactoria del mundo. Eso no pasó, eso no fue verdad, me lo inventé. Fue una idea que tuve, creo que lo imaginé. No, claro que no, en el velorio yo estaba triste, lo demás no me acuerdo. Y son cosas que le empiezan a ayudar para hacer capas y capas y capas que le impidan llegar a ese recuerdo. Muchos pensamientos en torno a esa situación y van a pasar 2 años. 2 años en los que ese tema queda debajo de tantas capas que se olvida. No es un tema que queda a flor de piel, no es un tema del que quiera conversar con nadie, es algo que el cerebro desea olvidar, porque fue tan impactante que le generó algún tipo de herida en la mente. Y era tan difícil de manejar que era mejor ya no tener contacto con eso. Por eso los siguientes 2 años son 2 años muy tranquilos. Ese recuerdo no está. Hasta que ocurre algo muy raro. Muy extraño. Su mamá, el año anterior, se había embarazado. Y justo 2 meses atrás había dado a luz. Su hermanito tenía 2 meses de nacido. Y un día que recibieron unas visitas ahí en la casa, él se arregló bastante más tarde. Sabía que a su hermanito le habían dado de comer un poquito más temprano para que les dieran un espacio de tiempo y a él lo habían dejado en su habitación. Lo dejaron con la puerta abierta, lo dejaron con una camarita y ellos estaban abajo como monitoreándolo. Él baja, ve la habitación del hermano
y se topa con una escena que lo deja helado. En la habitación, que se supondría que está la cuna vacía, hay 2 personas. A una la conoce perfectamente. Hace 2 años, su mente se encargó de enterrarla en lo más profundo de su inconsciente. Esa tía, vestida de luto, está en la habitación de su hermano. Y hay otra persona ahí, un tipo con una gabardina y un sombrero extraño, y él se está agachando en la cuna y está cargando al bebé. Y Gabriel grita, ¡No, no, no, mi hermanito! Y donde grita se acerca y la puerta se le cierra en la cara. Lentamente, pero se queda totalmente cerrada, no la puede abrir. La familia no entiende qué pasa, vienen corriendo, suben a la habitación y él les dice, es que hay un hombre con una gabardina. Tranquilo, hijo, ¿de qué estás hablando? Nosotros lo estamos monitoreando. Vi a un hombre en la habitación, mamá, allí había unas personas, mi hermanito está en peligro. Y lo abraza a la mamá y le dice, Gabriel, tranquilízate, no pasa nada, que no me estás haciendo caso, que hay alguien ahí, mamá, hay una persona que está con mi hermanito, mamá, por favor, le va a hacer algo. Ay, hijito, tranquilízate, por favor, y escúchame. Su mamá era como si le estuvieran hablando de otro tema. Gabriel no podía entender cómo ya no se ponía en alarma. Es más, olvídate de cosas paranormales. Alguien se metió y está en la habitación en la que no debería de haber nadie. No, la mamá, totalmente fría. No lo está tratando como un loco. Es diferente lo que lo está haciendo. Es como con mucho cariño y empatía, como diciéndole, ay chiquito, tú no entiendes de esto. Luego te explico. Y eso lo hace sentir con dolor, con rabia, confundido. Voltea a la puerta, comienza a golpear la puerta y su papá va y lo detiene y le dice, basta. Voltea con la esposa, Gloria, por favor. Gloria se acerca a la puerta, se pega a la puerta, dice algo que Gabriel no entiende y entonces la puerta se abre tranquilamente, el niño está en la cuna, no hay nada ahí. Y Gabriel está que no lo entiende nada de esto. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Mis papás actuaron raro, la habitación está sola, la habitación se siente helada, yo me siento frío, se me está bajando la presión, me siento mal. Y entonces su papá lo agarra, lo abraza, le dice, tranquilo, hijo, tranquilo. Papá, te juro que yo vi, te creo, tranquilo, tranquilízate. Si quieres, vete a tu cuarto a descansar. Pobre Gabriel, el recuerdo más extraño que había tenido en toda su vida. Esa situación con su tía en el velorio, ahora era nada. Nada, ahora tenía algo que le competía y lo superaba por mucho. Y el otro recuerdo surgió feliz, alegre, orondo. Y se le plantó enfrente otra vez, y ahora ya no lo podía olvidar. Estas cosas en la noche lo atormentaban. Y cuando te digo estas cosas, no son las cosas que estaban en la habitación de su hermano. El recordar, el tener otra vez estas escenas tan reales, tan vívidas. El ver a su tía ahí, y su tía en vida fue una persona hermosa, y la veía normal, pero ella ya está muerta en una tumba, bajo varios metros y capas de tierra. ¿Qué carajos está haciendo ahí? ¿Qué carajos está haciendo en su casa? ¿Por qué no lo deja tranquilo? ¿Por qué no puede tener una vida normal? Empieza a ensimismarse. Su papá y su mamá intentan hablar con él, y los siguientes meses es una lucha tremenda para que él no se encierre tanto. Y le comienzan a decir cosas como, hijo, tranquilo, son cosas que pasan, vivimos en un mundo extraño, vamos, no te tomes las cosas tan a pecho, mira, tu hermano está perfectamente bien. Gabriel llega un momento en el que ya ni tiene palabras para expresarse. No sabe cómo decirle a mamá, ¿y por qué carajo reaccionaste así? ¿Y qué le dijiste a la puerta? ¿Y por qué no se asustaron conmigo? ¿Quién carajo son ustedes? ¿Qué está pasando? No hay palabras. Todo está hecho bolas en la cabeza, en su corazón. Está muy extraño. Y van a pasar otros 2 años. Y va a estar muy cerca de estas fechas. Tal vez un año antes de este momento. Un poquito más, un poquito menos. Y de cierta manera, aprende a seguir adelante, pero ya no es tan fácil como la primera vez. Ya tiene una personalidad un poquito diferente. Él se sobresalta un poco, se siente como una persona nerviosa en ocasiones. Siente que su nerviosismo es el que lo hace que ciertos lugares lo hagan sentir muy incómodo. Se da cuenta que desarrolla como un tipo de personalidad en la que se obsesiona con ciertas cosas. Si un lugar tiene cierto aroma, prefiere no estar ahí. Si una persona le da cierta vibra, prefiere no estar cerca. Y él está diciendo, tengo un problema mental. Me inventé esas cosas. Yo estuve teniendo alucinaciones. Él está buscando de manera continua ir con algún psicólogo y psiquiatra y papá y mamá se lo impiden.
Y eso es muy cuestionable, totalmente, independientemente de lo que te voy a contar aquí. Si estás en esa circunstancia, te recomendaría ir con algún psicólogo o un psiquiatra para que te pueda orientar. En este caso, no se lo permitían y él sentía simplemente que la vida lo empezaba a asfixiar. Hasta que un día pasó algo muy extraño, algo con lo que su mente ya no podía venderle más ideas. Estaba solo en su casa y estando allí en la casa, escuchó unos pasos que venían de la habitación de su hermana. Pero la casa estaba vacía. Papá, mamá, su hermanito y su hermana habían salido a un viaje a visitar a unos familiares fuera de la ciudad. Él se había quedado solo y se habían ido desde ayer. Escucha esos pasos. Él está seguro que no puede ser nadie que haya entrado. Su casa es muy hermética, es muy segura. Hubiera escuchado si alguien intentaba entrar, aparte de los sistemas de seguridad. Va caminando por el pasillo. Quiere saber, porque de cierta manera la incomodidad, el miedo, pero también ese interés de saber qué está generando ese ruido, la curiosidad lo llamó. Abre la puerta de su hermana y simplemente ve a un anciano, un hombre que jamás en su vida ha visto. Un tipo alto, que va vestido de traje, muy elegante, como si fuera para una fiesta. Un tipo de traje, un tipo de corte antiquísimo. Este hombre se ve con un porte como si fuera una persona de algún nivel de clase social muy alto. Y está parado y se le queda viendo extraño. Voltea hacia la esquina del cuarto de su hermana, comienza a caminar hacia la esquina y como si ahí en lugar de una esquina estuviera algún tipo de pasillo, se mete y desaparece ante sus ojos. No entiende lo que acaba de ver, simplemente lo expresa y dice: me terminé de volver loco. Se sale de la habitación de la hermana y cuando llega a la sala está rodeada de sombras. El sillón en el que estaba hay sombras enfrente. La pared, donde está el televisor, está toda llena de sombras de personas, diferentes tamaños, gente alta, gente chaparra, personas que evidentemente si estuvieran vivas, si tuvieran colores y formas, serían las de niños. Y está lleno el lugar. Y empieza a escuchar murmullos. Y empieza a tener aromas. Y entonces llega un momento en el que se tapa los oídos y una voz que conoce perfectamente y que tiene cerca de casi 5 años de no escuchar, le habla. Pero es como si no le hablara a los oídos, le habla como a su corazón, a sus orejas, a su mente, algo. La voz de una mujer, de una tía que parece que no le ha gustado el tema que la hayan enterrado en una tumba porque está necia en querer aparecerse en la vida de este chico. Y le dice: hijo, no tengas miedo, pregúntale a tus papás, diles que ya es hora. Cuando abre los ojos, el lugar está vacío. Él siente miedo. No siente miedo de las sombras, no siente miedo de la voz de su tía, no siente miedo de nada de esas circunstancias paranormales. Siente miedo que se haya vuelto loco. De ahí hasta que regresen sus papás 2 días después, él, si lo vieras, es una persona que está a punto de tomar una muy mala decisión. Se ve que no ha dormido, se ve que no se ha bañado, no se ha cambiado y se ve que no ha estado comiendo prácticamente nada. Huele mal, tiene muy mal aspecto. Cuando llegan sus papás quedan muy inquietos y se acercan con él y les dices que pasó algo raro en la casa. Escuché la voz de mi tía y me dijo que les dijera que ya era hora, pero lo ven que ya, él está muy mal. Esta es la primera vez que papá y mamá se atreven a darle algo más que palabras. Mamá va a la cocina, prepara un menjurje de algo, papá se lo lleva al baño, le dice: por favor, aséate, aquí voy a estar contigo, no pasa nada. Cuando él está a punto de bañarse, llega mamá con una tacita de algo caliente y él: ¿qué es esto? No preguntes, nada más tómalo. Te lo tienes que tomar de 3 sorbos, hijo, nada más de 3 sorbos. Y él lo va a agarrar, las manos le tiemblan. Escúchame bien, son de 3 sorbos, no 4, no 5, no 1, 3. ¿Escuchaste? Sí, es importante, de 3, hijo. ¿Sí me escuchaste? Sí, mamá, sí. Él lo agarra y dice: a ver, te voy a ayudar a contar. 1. Y da el primer sorbo, como si estuviera hablando con un niño chiquito y no a alguien que ya tiene más de 20 años. 2. Y empieza entonces a tomar este segundo sorbo. En el tercero te lo tienes que acabar, hijo. Y en el tercero todavía le empuja la tacita hasta que se le chorreó un poco y dice: tómalo todo. Él cuenta, Gabriel, que sintió como algo extraño, calor dentro de él,
como si muchas cosas que estuvieran ahí frías y muertas, hubiera algo que lo empezó a agarrar, lo empezó a acumular, y de repente comenzó a sacar aire muy caliente por la boca, y era como si todo eso se saliera. Y de repente la mente la tenía lúcida, él se sentía mejor, y ya no tenía miedo, y no tenía tantas dudas. Su papá le puso la mano en el hombro y dijo: hijo, tú eres parte de una familia de brujos, métete a bañar y te voy a contar lo que eso significa. Gabriel me dice: narrador, no entiendo qué demonios está pasando con mi vida, pero desde hace unos meses me enteré que soy parte de una familia de brujos, y ahora estoy viendo que muchas cosas que viví de pequeño no eran cosas que me imaginé, son cosas que ellos también percibían, pero aún no era mi momento. ¿Y tú? ¿Seguirías la tradición de brujos de la familia o buscarías algo distinto? Esta historia pasada que te conté me lleva a uno de los mensajes que me han mandado que traen una historia bastante atípica. Resulta que hay un seguidor que dice que hay una leyenda en su familia, que él fue a constatar y vivió algo sumamente aterrador. Por eso les he dicho, si han escuchado que un lugar o que en ciertas circunstancias, en tal o cual zona, ocurren cosas extrañas, no te conviene ir a investigar muchas veces. ¿Por qué? Porque puede ser que no pase nada, pero si llega a ocurrir algo, es muy diferente escuchar un relato a vivir estas cosas que le tocó vivir al suscriptor. La historia de su familia es esta. En la familia había dos personas que él nada más conoce. Una, creo que es una tía abuela, es una persona ya bastante mayor. Y esta persona, de nombre, vamos a ponerle Gertrudis, tenía una hermana que se llamaba Asunción. Ella y Asunción eran dos hermanas que tenían una relación como muy bonita, muy unida. El tema es que hay una tragedia familiar cuando justamente Gertrudis es muy pequeña y tiene alrededor de 6-7 años. Su hermana Asunción, que era mayor que ella, tiene un accidente, no sé los detalles, pero pasa mejor vida. A partir de ahí, la vida de Gertrudis no fue la misma. No solo perdió a su hermana, perdió a su confidente, a su mejor amiga, a la persona que era la compañera de sus aventuras. Era prácticamente la persona con la que siempre estaba. Hubo algo ocurrió dentro de Gertrudis que se desconectó y empezó a hacer acciones que la familia se decían bien, pero al mismo tiempo un poco extrañas. Gertrudis comenzó a preguntar mucho acerca de qué pasaba en la otra vida, que qué pasaba después de que nos moríamos. Te vuelvo a decir, es una persona ya bastante mayor y esto es cuando tenía 6 años. Entonces, la cultura de una buena comunicación, abrir temáticas, no estamos hablando de esos tiempos, ni eran costumbres que le tocaron vivir. Poco a poco ese tipo de preguntas incómodas, en lugar de llevarla a buenas respuestas, la llevó a que la familia se alejara de ella y se fue aislando. No fue una persona que tuviera muchas amistades a lo largo de la vida, al contrario, fue alguien que vivió en casa de papá y mamá, casi no tenía contacto con nadie más. Van pasando los años, papá fallece, años después mamá fallece, ella hereda la casa, no tiene pareja y prácticamente es ahí. Esa tía rara que todo el tiempo dicen que le reza a las ánimas del purgatorio. Y dicen que le reza a las ánimas del purgatorio desde que falleció su hermana, y esto fue hace muchas décadas. Y que ella todo el tiempo la vas a ver con un rosario rezándole a las ánimas del purgatorio. Pero bueno, esa es una acción que muchas personas hacen hoy en día. Hay muchas personas devotas a las ánimas del purgatorio. ¿Qué tendría de extraño? Bueno, que True, por darle un nombre diminutivo a esta mujer Gertrudis, True tiene una experiencia con las ánimas o una unión un poquito más allá de lo habitual, un poquito más allá de lo normal. Eso es lo que vivió nuestro suscriptor. Él había escuchado que en la casa de True
o en la casa de los papás de la tía True ocurrían cosas raras. Las personas veían sombras. Hay anécdotas de primos y de tíos de estar ahí en la sala de estar intentando conversar con la tía True cuando de repente escuchan pasos, se asoman por el pasillo y ven a un hombre, una mujer o una niña, depende de la anécdota y la persona que te lo cuente, pero todos hacen lo mismo, algo muy sencillo, cruzar la pared, como si la pared no estuviera ahí. Están parados en medio del pasillo y de repente caminan hacia adelante como si no hubiera nada y traspasan la pared, cosa que hace que las personas que estén en la casa casi al instante se pongan de pie y se vayan. La tía True se pone a rezar el rosario y en ocasiones les dice, de preferencia no entren porque andan muy inquietas. No les da nombres, pero todos saben a qué se refiere. La casa de la tía True es de 2 pisos. Ya van varias personas que les pasa exactamente lo mismo. Se asoman porque hay algo que les llama la atención de las escaleras. Van hacia las escaleras, voltean hacia el segundo piso y se asoman. O al revés, están en el segundo piso, llegan a las escaleras y se asoman hacia abajo. Y ven lo mismo. La tía True está ahí, saca la cabeza y se asoma. Si está en el segundo piso, saca la cabeza la tía True y se asoma hacia abajo. Pero al instante, le hablan a la tía True y la voz viene de otra habitación. Y cuando vuelven a ver ahí, no hay nadie. Normalmente, esa voz viene de un lugar bastante lejano a la zona de las escaleras. Las personas tienen dudas de qué es lo que está ocurriendo. Ya van tíos y tías que hablan acerca de que han visto a la tía True salir de la cocina sin llevar nada en la mano, sin dirigirse a ellos ni nada, y caminar directamente a su habitación hasta que se percatan que no había ruido, que no estaba haciendo ruido al caminar. Y la tía True le gusta utilizar cierto tipo de calzado, unas chanclitas, que dejan un sonido bien particular que todos lo reconocen al instante. Hay un sonido en esa casa repetitivo que si estás ahí, sabes quién lo está haciendo. Y ahí, mientras caminaba a su habitación, no había ningún ruido. Entonces les llama la atención, se asoman al pasillo, se van acercando a la habitación de la tía True y le dicen, tía, ¿estás bien? Y cuando se asoman, la habitación está vacía, solo para voltear y ver que la tía apenas viene entrando a la casa, justo por la zona de la cocina. Cosas raras pasan en esa casa, cosas muy extrañas. Este seguidor quería ir a comprobar, quería saber si eso de lo que estaban contando esas leyendas familiares verdaderamente existían. Aparte, nadie sabe la versión de la tía True. Nadie tiene el por qué ocurren estas cosas y qué tiene que decir al respecto. Entonces se dio la tarea de investigar. Él quería saber si verdaderamente esto ocurre o es una mentira y una creencia de la familia. Así es que fue a visitar a la tía. Cuando llegó, la tía lo recibió, tenía mucho tiempo sin verlo, prácticamente él se tuvo que presentar como si no la conociera de nunca y ya le dijo, tía, soy José Luis por poner un nombre, soy José Luis, hijo de tal y tal. Y ella sí, claro que sí, mijito, tenía mucho sin verte, ¿qué se te ofrece? Tía, es que tenía muchas preguntas, quiero hablar contigo. Sí, me dijeron que andabas muy inquieto, a ver, cuéntame. Y desde ahí José Luis se le hizo medio extraño. El seguidor dijo, ¿a quién te dijo que estaba muy inquieto? Pero no se lo expresó, podía ser algo medio grosero. Así es que nada más dejó que las cosas fluyeran, pero ya iba sintiendo que esto no iba a ser algo tan habitual o tan normal. Y tal vez la leyenda sí se basaba en algo real. Tenía sus dudas, quería confirmarlo. Entra en la casa, comienza una conversación muy rápida. Tía, ¿cómo has estado? ¿Qué necesitas? Todo bien, mijito. Cuéntame qué es lo que me quieres preguntar. ¿De qué, tía? Andas muy inquieto, me han dicho. ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Tía, ¿hablas con las ánimas del purgatorio? Sí, aquí me acompañan. ¿Qué pasó? No, pero en serio, tía, o sea, ¿le rezas a las ánimas, hablas con ellas? Sí, mijito, les rezo a las ánimas y están conmigo. Aquí están, ¿qué pasó? Pero tía, o sea, tú me estás diciendo eso como algo en lo que tú crees. No, mijito, yo te digo esto como algo de lo que tú no ves. Aquí hay unas ánimas y nos están acompañando.
las ánimas del purgatorio les rezo para liberarlas. Y dice, pero ¿por qué haces eso, tía? No lo entiendo y yo no veo nada aquí. Sí, mijito, tú no las ves, yo sí las puedo ver. Pero tienes más preguntas, ¿qué es lo que quieres saber? Pues ¿por qué haces eso? Ah, porque cuando era niña, sí sabes que se murió mi hermana. Pues mi hermana, después de que se llevaron el cuerpo, su espíritu se quedó en la casa y no se quería ir. Y quería seguir jugando conmigo y a mí al principio me daba mucho miedo, mijito. Pero después entendí que ella estaba perdida, que ella por alguna situación se estaba quedando en la casa y comencé a preguntar a las personas, pero nadie me supo decir qué hacer. Me tomaron por loca y yo lo entendí. Así es que empecé a buscar en personas que fueran como más religiosas y un padre me llevó una monjita, la monjita me llevó otro padre. Fue hace tanto que ya no me acuerdo de los nombres de nadie. Al final hubo alguien que sí sabía y me dijo, rézale a las ánimas benditas del purgatorio y entre ellas meten tus oraciones a tu hermana. Y también, si tienes oportunidad, dile continuamente a tu hermana que tiene que irse ya con Dios, que no se quede aquí. Y lo hice, mijito. Y como 2 meses después mi hermana ya no estaba. Pero parece que mi hermana le dejó las puertas abiertas a alguien más porque a partir de ahí, cada rato llegaban personas de uno y otro lado que yo nunca he conocido, pero pues me vienen a visitar. ¿Qué más preguntas tienes, mijito? Y entonces, pobre José Luis, siente que está hablando con una persona demente. Una persona que te habla con ese nivel de claridad y con ese nivel de tranquilidad de cosas que absolutamente son mentira, pues es una persona que está loca. El problema es que ya llevan un buen rato platicando. La conversación fue bastante más larga de lo que yo te lo estoy diciendo y él se da cuenta que ya está a punto de anochecer. Y le dice, tía, ¿me permite pasar aquí la noche en la casa? Y le dice, sí, mijo, pero te van a asustar. Son bromistas. Algunas de ellas son curiosas, otras te van a ver. Si tú no tienes problema y entiendes que no te van a hacer nada, usted quédese, pero ya te lo advertí. No me andes despertando en la noche que yo ocupo dormir bien y estoy grande. José Luis se va a acostar. Palabras de una loca. Va a poder comprobar que la pobre tía, bueno, pues a esta edad, ya es una persona que cree lo que cree y hay que respetarla, hay que dejarla. José Luis es el que está viendo que, bueno, mira, te habla con mucha claridad. Son ideas. Entra en la habitación, cierra la puerta, se acuesta en la cama. Y no se hicieron esperar mucho. De repente, en el baño de su habitación, comienza a haber ruido. Movimiento, como si hubiera una persona secándose con una toalla. Abre la puerta del baño. El baño está vacío, no tiene ninguna toalla. Pero hay algo bien extraño. El espejo está todo lleno de vaho, como si alguien se acabara de bañar con agua caliente. Se le queda viendo el espejo y entonces ve que justo detrás de su hombro se asoma algo. Se asusta al instante, te lo puedes imaginar. Voltea, no hay nadie en la habitación, él está solo. Tal vez el loco es él, ¿no? Porque ahí no hay nada. Nada que lo pueda corroborar con los ojos. No quiere voltear al espejo. No quiere voltear al espejo porque ya esto se está poniendo muy extraño. Así es que mejor voltea hacia abajo, estira la mano, agarra el pomo de la puerta, cierra el baño, se va a acostar en la cama y cuando está acostado en la cama, escucha una respiración en la habitación. Una respiración que está dentro de la habitación, no cerca de la habitación. Eso le eriza todos los pelos del cuerpo, le da mucho miedo porque siente que la respiración se está acercando poco a poco. Y es una respiración profunda. Si estuvieras en un lugar y te hubiera tocado vivir lo que el pobre José Luis vivió, créeme, no duermes. Este chico, pobrecito, se quiere vender la idea que está imaginando cosas, así es que se tapa los oídos, se cubre bien con la cobija porque todos sabemos que tiene algún tipo de superpoder que nos va a ayudar y entonces estando ahí cubierto y tapado de los oídos, siente como alguien se acuesta justo detrás de él. Está pidiendo, por favor, Diosito, que no me abrace, que no me abrace, que no me abrace, que no me abrace, y no fue necesario. Sentir un aliento que le daba justamente aquí en la nuca fue más que suficiente. Se paró de un grito, y después de eso sale de la habitación y se va corriendo. Alguien le puede estar jugando una broma. Sabe que no es así. La habitación estaba vacía cuando salió. La cama estaba vacía cuando se levantó de un brinco.
Ahí no hay bromas, ahí hay ánimas, ahí hay almas en pena. Se va caminando a la habitación y ahí con la tía Tru se acerca y comienza a escuchar que ella está rezando. No la quiere incomodar, pero quiere entrar y quiere tener compañía con ella. Así es que pretende poquito a poquito acercarse ahí donde esté rezando y sin preguntarle se le va a pegar y se va a poner a rezar con ella. Así es que abre lentamente la puerta para que no se haga más ruido, no llamarle la atención, no asustar. La tía ya es grande y le pidió que no hiciera escándalos. Así es que donde termina de abrir, se queda de lado. Porque la tía tiene un altarcito con una cruz, algo 100% católico, ahí en su habitación. Son las creencias de la tía. Y ella está hincadita, tiene las manos agarradas, se ve perfectamente que lleva un rosario. El problema es que del lado izquierdo de ella hay 3 personas que están de pie. 3 personas que se ven raras porque se les ve muy bien de la cabeza hasta un poquito abajo del busto, pero ya no se le ven las piernas a ninguno de los 3. Un hombre con un bigote, una mujer chaparrita y una niña. Y ahí están, y se le quedan viendo ahora a él. Él lentamente comienza a cerrar la puerta como si nunca hubiera estado ahí. Empieza a caminar por el pasillo, se da cuenta que la puerta de la casa está cerrada y así es que nada más entra en su habitación, se persina y comienza a rezar el resto de la noche hasta que llegue el alba. Una vez que en la habitación entran los primeros rayos de sol, sale de la habitación, la tía muy linda le tiene preparado un desayuno y él no puede probar bocado. Y nada más le dice: tía, ¿cómo hago para que ya no me vayan a molestar después? Y la tía, como un detalle muy lindo, que al día de hoy siente que es como algún tipo de broma pesada, le entrega en una cajita linda con un moñito, lo que abre y se da cuenta que es un rosario. Y se rézales como yo. Te acompañan, te acostumbras. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en la casa de las ánimas del purgatorio? Dicen que en los malos momentos te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos. En la historia de Alfredo y Lázaro, vamos que se dieron cuenta, pero hasta el fondo. Alfredo y Lázaro son un par de amigos que tienen ya muchos años de conocerse, cerca de una década, y han decidido que van a entrar a la gran aventura. Van a poner un negocio. Los dos trabajaban dentro de una compañía de estas de atención telefónica y no estaban felices. Traían ya cierto nivel. Lázaro un puesto bastante mejor que el de Alfredo, pero bueno, ambos llegaron a hacer su ahorradito y se habían dicho que se iban a aventar por la grande. Iban a tener su emprendimiento, iban a hacer su negocio. Y empezaron a estudiar acerca de un tema que se les antojaba: la hidrofonía. Un sistema que es como una forma de hacer crecer plantas sin necesidad de que haya tierra. Pensaban hacer algún tipo de cultivo, de granja en la que tuvieran diferentes tipos de verduras que pudieran vender en menudeo, tener una vida como pegándole a lo hippie, pegándole en un lugar lejos de una gran ciudad y hacer como poco a poco una empresa que algún día pudiera ser algo grande. Se fueron a un pueblito, un lugar que ya era agricultor, para que encontraran técnicas, métodos, formas, para acercarse a personas que ya estuvieran en ese ambiente, para sentirse parte de un algo, y también porque ya no querían saber nada de la ciudad. Cuando llegaron a este lugar, había diferentes casas que podían rentar, pero había una a las afueras que les llamó mucho la atención. Sin embargo, las personas que tenían la renta de los lugares les dijeron que aguas, que en ese lugar la gente no se quedaba mucho tiempo porque andaban diciendo que es embrujado. Alfredo y Lázaro no tienen tiempo para esas cosas. Tienen el tiempo contado, necesitan que esto funcione en menos de 6 meses, entonces mira, si hay fantasmas ahí, los vamos a poner a trabajar. Esa es la mentalidad que tienen, ya son personas cómplices, tienen su propio vocabulario, se entienden. Si uno dice una broma, el otro lo complementa, así es que cuando la persona les dijo que ahí en ese lugar estaba embrujado, uno empezó la frase y el otro la terminó y se quedó muy extrañado la persona que rentaba. Nadie le había respondido nunca así, menos con esa frase tan elaborada y menos como en un canon, en un tipo de coro,
en una sincronización extraña. Se quedó pensando raro y dijo, bueno, pues si quieren el lugar ya réntenlo. Y se empezó a sentir incómodo, así es que no entró en más diálogos y al final despidió cierta papelería, cumplieron con las cosas y ellos estaban fascinados. No solo estaban en las afueras, iban a tener menos contacto con las personas, iban a tener más privacidad. Aparte de eso, el tamaño del lugar estaba increíblemente padre. Una casa de un piso, pero con sótano. En el sótano era donde iban a poder poner toda la cuestión esta de hidroponía y afuera tenían una zona de jardín que, como te digo, eran zonas de cultivo. Había muchísima tierra que tal vez iban a poder utilizar para poner a competir las plantas que las hacían por el sistema que ellos querían desarrollarlas y las que tenían afuera por medio de cultivo natural. Tal vez con eso hacían comparativas para los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos pensaron mil cosas. El punto es que se instalaron en la casa embrujada y la gente desde ahí los veía medio extraño. Cuando iban a comprar a la tienda, el tipo de la tienda era de que, ustedes son los de la casa de las afueras. Y ellos le respondían, la embrujada, hombre, ya dinos. Y él, pues bueno, si llegan a ocupar algo ahí me avisan, pero no creo que vayan a durar mucho. Cada lugar al que iban, misma cantaleta. Las personas los veían y les alejaban las miradas, esperaban ver tal vez en ellos algún signo de que algo los había espantado, pero nunca van a encontrar nada de eso en sus rostros. Estos tipos eran dos emprendedores y un emprendedor, vuelvo a decir, si llega a haber fantasmas en su propiedad, los tienen que poner a trabajar. Faltan manos. Es la forma en la que ellos confrontan esta situación, esa presión social. Siempre se le están tomando juego. Y así pasa un mes y así pasan 2 meses. Para el tercer mes, las cosas están empezando a funcionar un poquito. Y entonces, es cuando los que tal vez son los verdaderos propietarios de la casa se hacen presentes. Y bueno, digo propietarios, pero no son varios. Es una. Y se aparece de la forma más espantosa que te puedas imaginar. Hay ciertos indicios de que la temperatura del lugar está cambiando, no de la casa, de la ciudad completa. Un día antes de lo que te voy a contar, todo el cielo de esa ciudad estaba aborregado, todas las nubes estaban hechas como borreguitos, lo que para ellos significaba que probablemente venía una bajada de temperatura tremenda, con una alta probabilidad de lluvia porque la sensación de humedad era algo que en ese momento no habían sentido hasta ese momento. Algo horrible, todo empezaba a generar como que un sudor helado en ellos, algo muy extraño. Comenzaron a preguntar si era necesario hacerse de víveres, empezaron a ir a las diferentes tienditas del pueblo y bueno, las personas les dijeron que tuvieran mucho cuidado, que en los días de tormenta es donde esa cosa se aparecía en esa casa. A ellos se les hizo muy conveniente. No han buscado desde el día 1 estas personas que nos vayamos. No han estado insiste y insiste y insiste acerca de los fantasmas y las cosas que habitan en la casa. Pura gente de rancho, pura gente de pueblo. Gente ignorante. Y es lo que están pensando y se están diciendo Lázaro y Alfredo. Pero la gente el día de tormenta cuando los ve hace lo mismo y eso sí está extraño. Los ve y se persignan. No habían hecho eso en los meses pasados. Les preguntaban, cuchicheaban, volteaban, pero no se persinaban. Y ahí todos están haciendo eso. Y les dicen lo mismo todos, hasta los niños. Tengan cuidado. Si pueden, no duerman ahí. Bueno, parece que este pueblo todos se pusieron de acuerdo para hacer alguna escena, algún sketch cómico, porque esto no hace sentido. Así es que ese día, cuando regresan a la casa, con varios víveres preparados por si el día siguiente va a haber un señor tormentón, vienen bien preparados, pero también vienen bien incómodos. Vienen tan incómodos que los dos, como si se hubieran puesto de acuerdo, tienen insomnio, no pueden dormir bien. Al día siguiente están acabados, se sienten muy cansados y se vienen helada. Y sí, no va a llegar la noche antes de que comience una tormenta. 100%. Ya se escuchan truenos a lo lejos, ya se ven las nubes que se comienzan a oscurecer. El ambiente se siente raro, hay viento y la sensación de humedad y de repente cierta brisita que trae ahí un poquito de agua. Ya, cuando viene el aroma peticor, es claro, la tormenta de un momento a otro va a iniciar. Decidieron algo, estaban tan cansados, tan fastidiados y el día anterior los malviajó, los llenó de tan mala vibra de esta gente
pretenciosa, que tiene ideas falsas y ridículas en la cabeza, que deciden que mejor ese día ya no van a hacer nada. Toman un par de mecedoras que eran parte de la casa, las ponen en el porche de la casa, se sientan ahí, uno tiene una bebida en la mano, el otro trae un cigarrillo y se quedan a esperar la tormenta. No tienen mucha conversación, tienen 3 meses viviendo juntos. Llega un momento en el que lo más a gusto de estar es simplemente existir y no decir palabra alguna. Estando ahí, en este porche, de repente vienen los primeros rayos. Comienza la tormenta. Y entonces, después de esos primeros chubascos y los primeros rayos, escuchan algo. Algo que ya habían escuchado. Lo habían escuchado en películas, lo habían escuchado en leyendas, lo habían escuchado en relatos, pero jamás hubieran creído que lo iban a escuchar con sus propios oídos ahí, en esa casa. Un lamento. Un lamento que suena muy lejos, pero que suena que se va moviendo y parece que va en dirección a donde ellos habitan. El lamento de una mujer que parece que está sufriendo porque solo se escucha a lo lejos. Es un lamento que primero les pone la piel de gallina, pero después voltean a verse y hasta sonríen. Es como, ¿estás jugando? Mientras están viendo ellos, comienzan una serie de relámpagos que hace que el lugar entero se vea ya muy macabro. De repente se oscureció, las nubes son sumamente oscuras, ya es bastante tarde, todavía no es de noche, pero por las nubes y el tipo de clima se ve bastante más oscuro, y los relámpagos empiezan a hacer que todo se llene de luz y sombras a la vez. Algo que, con las sensaciones que ellos tienen en ese momento y el desgaste del día anterior, no es nada agradable. Así es que con el último ruido, el último estruendo del último relámpago, cerraron los ojos, voltean a verse, y es entonces cuando Alfredo ve que Lázaro está boquiabierto, volteándose al frente de la casa. Y nada más le señala, como diciéndole, ve ahí, voltea para allá. Tiene su mano apuntando con el índice hacia adelante y lo está moviendo de manera repetida. Entonces, Alfredo voltea hacia el frente y ahí, afuera de la reja, hay una mujer descalza, con ropa blanca, totalmente empapada. El cabello es negro, le cubre parte de la cara y tiene todo entre empapado y sucio. La piel se ve extraña, porque están lejos y no tienen la mejor vista, ni una vista de halcón, ni una vista de águila, ni mucho menos, pero no se ve normal. No se ve normal. Y en la mente de los dos, que ya se han sincronizado muchas veces, en muchas ocasiones, uno dice algo, el otro complementa la frase, piensan lo mismo al mismo tiempo y lo expresan. Los dos pensaron al mismo tiempo y lo dijeron al mismo tiempo. Están jugando. Creían que les estaban haciendo una broma. Creían que alguien se vistió, se disfrazó como la Llorona y se paró ahora fuera de la casa y probablemente como los otros días, como orquestado por el pueblo, se las estaban jugando. Eso es lo que están pensando. Así es que voltean a verse el uno al otro, sonríen con cara de esto no puede ser verdad, voltean hacia adelante. Hay un relámpago y de repente, en ese segundo en el que las luces están y no están, donde todo es luz y al mismo tiempo todo es oscuridad, esa mujer de estar de aquel lado de la barda, ahora está de este lado de la barda, sin necesidad de moverse. ¿Y ellos? Ellos están asustadísimos. Eso sí, no hay manera alguna que estos ignorantes de este pueblucho tengan los efectos especiales para poder hacer algo así. Se quedan temblando al instante, se les va la temperatura al piso. Todo valor y todo frase mordaz, sarcasmo o forma de afrontar las cosas, ahí se acabó. ¿Entendieron que eso de ahí, era de lo que les estaban advirtiendo? Eso no tiene sentido. Así es que voltean otra vez hacia la casa como buscando algún refugio y regresa la mirada donde está esta mujer, cae otro relámpago y está un poco más cerca. No ocupa moverse. Cuando la luz va y regresa, ahí esta cosa tiene su momento de aparecer, desaparecer y moverse. Voltean hacia la casa al instante y corren hacia la puerta, se van a meter y se dan cuenta de algo muy extraño. Algo que no ocuparon decirlo. Algo que una mirada en un milisegundo fue más que suficiente. ¿Por qué la puerta está cerrada? La puerta estaba abierta. Pero bueno, la mente trabaja rapidísimo.
y una respuesta rápida, casi un grito diciéndoles: pues porque hay viento, se cerró sola, no lo escuchaste, tienes miedo, métete ya. Y donde están abriendo la puerta, no sé si Alfredo o Lázaro, uno de los dos tomó el pomo, está girándolo y empieza a abrir, la puerta topa. Y es como si ya supieran que algo ahí está mal, porque vuelve a haber un relámpago y logran ver algo que es evidentemente extraño, atípico y aterrador. Deteniendo la puerta en el piso, hay un pie amoratado. Y ese pie no les pertenece a ninguno de ellos dos. Y parece que es el pie de una chica que trae un tipo de faldón blanco, y lo peor, justo al lado del pie, alrededor, todo está lleno de agua. La casa no tiene ese tipo de filtraciones. Y ese pie, por donde entró, no hay otra entrada a la casa. Están tan asustados, no saben qué hacer, que se tardan en reaccionar y tienen la puerta justo enfrente de ellos semiabierta, con un pie que está pegado ahí al piso. La mano de uno de los dos sostiene el pomo y se están viendo los dos, y ahora sí, esa comunicación que los caracteriza está en blanco. En medio de los dos solo hay ruido, un zumbido, un algo que hace que se sepan que lo que está ahí los acaba de sobrepasar. No saben qué hacer. Y uno de los dos solo grita: me voy. Y comienza a correr como alma que lleva el diablo hacia la lluvia y se sale corriendo de la propiedad. Y el otro lo sigue, no tiene nada mejor que hacer. No se va a quedar ahí. Él es el que estaba sosteniendo la puerta y cuando voltea sigue estando ahí el pie al lado de él. ¿Qué carajos está haciendo ahí? Corre detrás de su amigo y van corriendo justamente por las calles rumbo a cualquiera de las casas que les vaya a abrir. Y como si fuera una necesidad para seguir ahí vivos, presentes, conscientes y cuerdos, comienzan a gritar los dos como a dos pobres locos que pareciera que los está persiguiendo la muerte. Y van calle arriba gritando como locos. El problema es que de vez en cuando alguno de los dos ha volteado, esa cosa está ahí, sin moverse. Solo que cuando avanzan más ellos, esa cosa sigue estando a sus 5, 10 o 15 metros, siempre cerca de los postes de luz. Es muy obvio. Lo peor es que cada vez que relampaguea, los dos tienen claros algo. Está más cerca. Está cada vez más cerca. Van corriendo a lo máximo, el corazón se les va a reventar en cualquier momento. No tienen condición física para hacer ese tipo de trabajo, así es que si en ese momento algo estalla y cae uno, no va a ser ninguna sorpresa para el otro. El otro va a seguir corriendo hasta que estalle su corazón, o hasta que alguien le abra las puertas, o hasta que esa cosa lo atrape. Pero no tiene ninguna idea clara en la cabeza, simplemente va por ahí, va por ahí. Cuando llegan a una de estas casas, les abren la puerta y les dicen: métanse ya. Lo único que se acuerdan es que al momento en el que están cerrando la puerta, esa cosa estaba ahí en el porche de la casa. Parece que la dueña de la casa donde estaban viviendo les quería dejar claros un mensaje. No los quería más ahí, porque al día siguiente ni siquiera recogieron sus cosas. Los dos ya no hablaban. Este par de sujetos que siempre tenían frases mordaces, comentarios extraños, un vocabulario muy bien desarrollado porque ellos eran personas con un intelecto mayor a esta gente del pueblucho, estaban pálidos. Prácticamente de ellos no salía palabras. Y la gente aún lo recuerda el día de hoy como: ¿te acuerdas de esos dos? De los que se pusieron los miedosos. Y así quedaron. Pobre Lázaro, pobre Alfredo, los dos miedosos. Es de lo único que se acuerdan ahí en el pueblo. Pero para ellos después ya no hubo amistad ni emprendimiento ni nada. Fue como si ese suelo firme en el que tenían cimentado el resto de su vida se cayó a pedazos y se fue directo a una fosa llena de fantasmas, de entidades malignas y de cosas que te persiguen durante la noche. ¿Y tú? ¿Qué harías si te persigue la Llorona? ¿Sientes que eres una persona muy valiente? ¿Te atreverías a enfrentarte al demonio cazador? Porque Fermín se sentía como alguien muy valiente hasta que le pasó esto. Fermín es un tipo rudo. Mide más o menos 1,90, tiene barba de candado. Él, en la parte superior de la cabeza, no tiene un cabello de tonto. Y Fermín es un sujeto que si le ves el rostro a cualquier hora del día, parece que está haciendo dos cosas: pensando en algo de manera profunda y parece que está enojado. No es una persona que te le acercarías con facilidad.
Tiene un aura pesada. Se ve un sujeto severo, una persona que no es alguien amistoso, ni alguien que te quieres topar solo en un callejón. Fermín tiene todo un contexto del por qué es así. No es un mal tipo, solo lo aparenta. Y no lo aparenta de forma consciente. Es porque ha puesto en riesgo su vida en muchas ocasiones. Fermín es cazador. Y a él le gusta. A él no le importan las personas que defienden animales. Él no va a casas nada más por asesinar. Él juega más una cuestión de supervivencia. Se mete en la naturaleza con un cuchillo, con un arco, y se pasa a veces fines de semana entero. Eso lo ha llevado a tomarse la vida muy en serio. Pero esto viene desde una afición que no fue adquirida, fue impuesta. Tal vez por eso no es tan amistoso. Te voy a contar porque pobre Fermín, y lo digo así directamente, le tocó vivir cosas muy duras. Fermín es hijo de un exmilitar, o bueno, de un sujeto que fue militar muy poco tiempo, pero tenía las ínfulas de ser un gran militar. Sujeto que estuvo apenas un par de años, una persona muy frustrada, y que con su hijo le repetía una y otra vez que él iba a cumplir su sueño. Él iba a ser un gran militar, un militar de renombre. Así es que desde pequeño, él no tuvo educación, tuvo instrucción. Él no tuvo una familia, tuvo un formador y un asesor. Tuvo un general que le decía qué hacer y qué no hacer, punto. Ahí no había espacio para simpatías. No, ahí había espacio para tomarse las cosas en serio y hacer las cosas como debían de ser. Esto desde que él prácticamente tiene 4 años. Sus juegos en la casa era hacer abdominales, correr, utilizar pesas y tener puras cuestiones de juegos tácticos. Entender cómo es la estrategia de un enemigo, qué es lo que tienes que hacer para sobrevivir, cuáles son las artes del combate. El papá de él era una persona muy frustrada. Una persona que por alguna situación no pudo permanecer mucho tiempo dentro del cuerpo militar y ahora forzaba a su único hijo a que viviera a modo de pesadilla el hecho de que él quería que se le cumplieran todos los sueños en el futuro. Lo que llevó a Fermín a no entender lo que era una sonrisa, no captar lo que era un chiste y una broma. La vida es en serio. La vida son para hacer cosas correctas, cosas serias. La vida está bien o está mal. Lo que haces es correcto o es incorrecto. Una cosa mal hecha te puede poner en peligro. Y puede poner en peligro el resto de vidas de personas que debes de proteger. Pero ¿sabes algo? La vida también es sabia y da sus giros. Porque un día que Fermín y su papá iban a cazar, tuvo por primera vez en sus manos una flecha y un arco. Y vio a un cóndor. Cóndor, un águila, al final era un ave bastante grande que le llamó la atención y vio que bajó en picada. Y cuando bajó en picada, agarró un animal con sus garras y lo levantó. Y en ese momento, él se decía a sí mismo el cóndor. Era la forma en la que él se entendió con un animal y se decía mentalmente: yo voy a ser un cazador. Nunca voy a ser la presa. Yo voy a ser un cazador. No fue militar. Al carajo, papá y sus sueños. Si él llegara a cumplir los sueños de su papá, él sería la presa de su papá. Él desde ese día sabía que era un cazador. Se volvió más severo de lo que era. Amistades, noviazgos. No, él no entendía de eso. Eso era gente que no entendía que la vida es correcta o incorrecta. La vida se hace bien o pones en riesgo las cosas. Poco a poco se transformó en una persona sumamente aislada. Muy bueno en el trabajo, estaba en cuestiones de seguridad y le iba increíblemente bien. No quería ser militar, pero era bueno en el combate mano a mano. Pero ¿sabes qué era lo que verdaderamente lo hacía sentir vivo? El arco. De alguna manera, cuando toma su flecha, tiene su arco y se va a entrenar, no tienes idea, pero él se vuelve uno con esa arma, uno con ese instrumento y pasa horas en el campo de tiro. Llegó un momento a ser tan importante en su vida que prácticamente todo giraba en torno al tiro, todo lo acomodaba para tener espacios de práctica y empezó a competir y se dio cuenta que era bueno. Y ahora sí, la cacería pasó a segundo término, pero en su mente él es el cazador. En su mente él es el cóndor. Cada vez que toma un arco, él está en su campo, está en su ambiente, está en su hábitat. Es Fermín. No te lo quieres topar, no es un tipo amigable, no le interesa ser tu amigo.
Tampoco te va a hacer daño mientras no te metas con él, porque si te metes con él, Fermín sabe cómo hacer daño. Nunca le ha tocado la necesidad de hacerlo. Fermín sabe llevar su vida, vive perfectamente bien y a gusto, vive correcto, hace las cosas que están bien como son. De hecho, es tan estructurado que tiene un proceso casi para todo, y uno de los procesos que más le gusta es llegar al campo de tiro. Ahí, que normalmente lo hace ya en la noche, llegar temprano, ver familias completas, niños haciendo ruidos, jugando, sin tomarse la vida en serio, viendo personas que no conectan con el arco, faltarle al respeto al arco y a la flecha, no tomarse en serio la tarea de verdaderamente volverse uno, es algo que le genera problema, lo pone de malas. Prefiere ir en la noche. Y él tiene tantos conocidos en tantas partes, por motivos de seguridad, que le permiten estar ahí en el campo en la noche. Él llega cerca de las 9, 10 de la noche cuando los últimos están saliendo, inclusive cuando el vigilante ya termina de dar su último turno y le prestan las llaves del lugar. Es un sujeto sumamente correcto. Nadie piensa en él como un posible ladrón o alguien que vaya a hacer algo, porque no es el perfil. Él es más bien la persona que contratarías si quieres que el lugar esté seguro, y lo dejarías toda la noche, porque sería mejor que cualquier tipo de guardián. Fermín está en el campo de tiro. Son las 10 de la noche y acaba de hacer el proceso que más le gusta. Llegar, estacionarse, sin necesidad de ver al lado derecho. Primera mano, tomar el carcaj, que es donde guarda las flechas. Segundo, pasar rápidamente la mano por el asiento sin necesidad de ver para ver si algo se salió de su lugar. Y el asiento está perfecto, no hay nada ahí. Tomar el carcaj con la otra mano y entonces irse a la parte posterior del auto, abrir la cajuela, sacar el arco, cargárselo al hombro, traer el carcaj también ahí, y entonces al pasar por el lado derecho por el asiento del copiloto, observar de reojo como queriendo y no queriendo, y ver si quedó algo sobre el asiento, alguna flecha, alguna punta, algo que haya dejado ahí. No, está perfecto, limpio. Llega al campo de tiro, trae las llaves en la mano, abre la puerta, está saliendo el vigilante, se saludan sin necesidad de palabras, uno ya conocen al otro, no se ocupa de decir más. Fermín no es un tipo conversador, ya lo saben. Entonces sale el vigilante, Fermín cierra la puerta y se va directamente a la última zona donde tira flechas. Le gusta ahí por diferentes motivos. Es un lugar amplio, es una zona que más o menos mide casi 2 metros en su espacio entre hombro y hombro. Entonces le deja un espacio bastante grande. Es casi como estar en la naturaleza. Es el que tiene ese tiro al blanco más lejano de él. Tiene la diana cerca de 5 metros lejos. Como es un campo para principiantes, es lo más que llega a conseguir, y todavía por el espacio, él se puede alejar 1,5 metros más, lo que hace que el tiro sea una delicia porque es un reto. Y justo acaba de entrar una competencia internacional, la primera que va a vivir en su vida. La primera. Así es que está emocionado. No se lo verías nunca, jamás lo entenderías, pero él lo sabe y está emocionado. Así es que fue al campo de tiro para eso. Y estando ahí, en esa zona, la que está más cerca del vidrio, la que puedes ver desde la zona de comidas, desde la entrada principal, sería la persona que estarías viendo tirar todo el tiempo. Pero ahí no hay nadie. Nadie lo está viendo. Él está solo y puede hacer lo que quiera. Ese lugar es como su segundo hogar y se siente muy a gusto. Y estando ahí el cóndor, empiezan a pasar las horas. El cazador, ahora su presa es la diana y no la tiene que dejar escapar. Cada tiro que hace, más cerca del centro, pero no es porque esté fallando, es porque él comienza a jugar con todas las distancias y la forma en la que puede dar, y se propone poner la flecha en la parte más cercana al final de la diana, porque si falla va a tener que caminar varios metros hasta llegar por la flecha. Debe de ser exacto donde pone el ojo, poner la flecha este hombre, así es que dice que la tiene que poner ahí, justo donde se termina la diana, y ahí debe de terminar. Centímetros abajo en la primera línea, ahí debe de quedar la flecha. Y empieza a jugar inclusive que las flechas queden en cierto orden o que queden en otro orden distinto. El punto es que él hace sus propios juegos. No es la competencia, es el arte de dominar el arco. Es el arte de ser uno con la flecha, de decidir dónde tiene que estar. Llega un momento en el que estuvo tan embebido que van 4 veces que va a vaciar el carcaj, lo rellena, lo vuelve a vaciar, lo rellena, y en esta última
Los dedos están entumidos. Él está cansado y no se había dado cuenta que son las 3:33 de la mañana. Y a las 3:33 de la mañana algo pasa. Tiene justamente el arco, le quedan nada más 2 flechas más. La que tiene en las manos y la que tienen en el carcaj. Toma la que tiene en las manos, lo estira hacia atrás y entonces hay algo que cambia en el lugar. Este hombre es perceptivo, recuerda que es cazador. Él ha estado pasando fines de semana solo en medio de la nada, prácticamente compitiendo los golpes limpios con bestias. Es un hombre que tiene cierta percepción ya desarrollada, se dedica a cuestiones de seguridad de todo tipo, y es un hombre que no tiene miedo, pero de repente todos sus vellos de su nuca se erizaron y es la sensación de que hay alguien más ahí aparte de ti. Voltea al instante cuando deja soltar la flecha y entonces la flecha falla por completo. La diana va y se ensarta en quién sabe qué parte y él está volteando en todas partes, está en peligro. Ese instinto no le falla. Ahí hay algo, ahí hay alguien, que él está en peligro y se pone como paranoico. Comienza a voltear, grita, ¿quién está ahí? Ni un ruido, ningún sonido, nada. Entonces se lleva las manos a los bolsillos, un cuchillo, un arma, algo que lleva para defenderse. Puños limpios, hermano. Puños limpios y la flecha que tienes en el arco. Así es que, pensando que tal vez se metió algún ladrón, pero como lo hubiera escuchado, lo hubiera sentido. Antes de que abriera la puerta lo hubiera sentido. Pero hay alguien adentro, rompió su perímetro, eso está mal. Eso va fuera de las cosas que él sabe hacer. Esto es extraño. Saca la flecha, o era lo que quería hacer. Porque en el carcaj cuando pone la mano atrás no hay nada. Y entonces se quita el carcaj, lo pone enfrente. Él estaba seguro que quedaban 2 flechas. ¿Dónde están? Se acerca rumbo a la diana. Va a empezar a tomar las flechas. Lo que quiere es apantallar. Si hay alguien por ahí, no quiere hacerle daño. Prefiere apantallarlo y hacer que se vaya. Así es que comienza a ver la zona de comedor, la zona de la entrada. La puerta está perfectamente cerrada. No hay nadie ahí. Y entonces va recogiendo las flechas. Y la última flecha no está. Comienza a observar detrás del montón de paja y se da cuenta que no está ahí. Rellena el carcaj. Se lo pone al hombro, pone una flecha en el arco, va caminando en todas partes como cazando algo. Hay algo, siente que alguien está ahí y se empieza a hablar y dice, oye, pero no hay nadie. No hay pasos, no hay sonido, pero se siente. Sí, pero no hay nadie. Y otra voz dentro de él dice, a mi instinto, yo le hago caso a mi instinto no le voy a considerar nunca que está errado. Mi instinto está perfectamente alineado. Si me dice que hay alguien, y vuelve a decir, sé que estás ahí, que me estás escuchando, ¿dónde estás? Y va este hombre con el arco y va caminando, quiere llegar a la parte de atrás de las pajas, porque por ahí quedó su flecha, la tiene que encontrar. No vaya a ser que haya perforado una pared, haya hecho algún desperfecto, el día siguiente va a tener que llegar y pagar. Así es que quiere ver dónde quedó esta flecha. Va a la parte de atrás, llega a la zona donde está la flecha. El problema es que no está la flecha. Debería de estar. Y cuando está ahí, detrás de la paja de la zona en la que él estuvo tirando, en esa parte donde debería estar su flecha, se escucha algo como si algo crujiera. Voltea instantáneamente a donde él estuvo unos momentos antes tirando las flechas y hay un sujeto parado, en donde él estaba parado, lleva una gabardina y un sombrero de ala ancha. Es una sombra completa, nada más que cierta luz en la parte de abajo del rostro y se ve que está sonriendo. Se asusta. Dice instantáneamente, sin mostrar miedo en la voz, Fermín le grita a ese que está parado ahí, te estoy viendo, dice, soy un experto con la flecha, no me hagas dispararte, no voy a fallar. Cuando dice eso, vuelve a escuchar que algo cruje, voltea detrás de él creyendo que es algún tipo de emboscada y cuando regresa a la vista, frente a él cae desde arriba su flecha partida a la mitad. ¿Cómo carajos? No hay forma. Arriba de él no hay nada. De ahí cayó. Enfrente de él ya no está el sujeto del sombrero, no hay nadie. Va con el arco, no se lo va a preguntar, no va a estar meditando, no va a estar dándole vueltas. Allá adentro hay más de uno. Lo están persiguiendo, es una emboscada. Su negocio de seguridad puede ser alguna de las personas con los que ha tenido problemas. Le tendieron una trampa, no va a caer. Con la flecha es más que suficiente con sus puños. Va preparado Fermín. Aquí esto se va a poner muy violento. Qué lástima que no trae el celular, porque ya estaría llamando a la policía. Él va a decir, si esto se escala demasiado, fue en defensa propia. Ojalá que las cámaras estén prendidas para que graben todo. Y este cálculo ya lo hizo mientras va caminando con el arco con la flecha, y entonces ve que en el área del comedor está el sujeto de la gabardina y está sonriendo. Va hacia el área del comedor y simplemente empieza a decir, no sé quién seas ni cuál es tu tema, pero te conviene irte porque conmigo no hay juegos.
y empieza a caminar. Son las últimas palabras que va a decir esa noche. Porque cuando llega a la zona del comedor, el sujeto de la gabardina está ahí y simplemente empieza a mover la boca. Fermín no escucha, no le dice nada, pero de repente en su cabeza hay una escena. Fermín está amarrado a una diana y el sujeto de la gabardina tiene un arco y una flecha y le está disparando. Está tan embebido con la imagen que se queda helado. Helado. No sabe por qué está viendo eso. Perdió totalmente la noción de dónde estaba. Y él está ahí, en la diana. Y el sujeto le acierta una y otra vez y eso le causa un dolor tremendo. Tremendo. Y aunque es imaginación, y aunque es algo que está en un sueño o algo, no tiene ningún sentido. Entonces de alguna forma se forza a regresar a aquí y a la hora y el sujeto está nariz con nariz frente a él, sonriendo. Fermín es la primera vez en su vida que tiene un miedo tan grande que lo único que puede hacer es huir. Enfrente de él, arriba de la nariz, es como si estuviera viendo un pozo. Ahí no había ojos, pero tampoco había cuencas. Era como si estuviera viendo la nada. La cosa que estaba enfrente de él, casi pegando su nariz con la de él, no era un ser humano, solo lo quería aparentar. Fermín sale corriendo de ahí, llega al auto, se sube a su vehículo y voltea y ve que el sujeto comienza a voltear lentamente a verlo. El sujeto está dentro en el área de comida del otro lado de la puerta. Fermín trae las llaves del lugar, ni siquiera va a llegar a cerrarlo. Está muerto de miedo. ¿Qué madres es eso? ¿Qué es eso que lo está siguiendo? No es un animal, no es una persona, es otra cosa. Entonces Fermín, sentado ahí en el vehículo, arranca, voltea y al lado del asiento, la flecha que estaba perdida, rota. Ahí. Comienza a andar directamente hacia su casa. Está muerto de miedo, siente que lo están observando, siente que lo están siguiendo. Todo el tiempo tiene miedo de ver el retrovisor porque sabe que puede estar en el asiento trasero. Esa cosa no es un ser humano, es algo más. Y cuando llega y se estaciona en la casa, la puerta está abierta y hay un sujeto con gabardina, con un sombrero de ala ancha, ahí, adentro de su hogar. En su mano lleva una flecha y solo le está apuntando. Y entonces Fermín vuelve a tener una visión. Él está amarrado a una diana. Y este sujeto se está dando la divertida de su vida porque suenan carcajadas y se escucha una y otra vez con una voz rasposa, con una voz llena como de odio, de coraje y al mismo tiempo como si quisiera mostrar algo de alegría, pero no es alegría. Lo que está mostrando es crueldad. Y solo se escucha: Fermín, Fermín, mi presa. Fermín despierta. Dicen, lo que le cuentan, que tiene 3 días en el hospital. Lleva 3 días sedado porque cuando llegó esa noche, 3 días atrás al hospital, empezó a atacar a las personas. Comenzó a gritar que lo estaban siguiendo, que había un demonio, que había algo. Él no se acuerda de nada. Cuando amaneció, traía una camisa, estaba amarrado, el cuarto era blanco y entendía perfectamente dónde estaba, pero no entendía por qué. Y le decían que se ponía como loco, que veía algo en todas partes, que la gente sabía que se había metido algo, pero cuando le hicieron exámenes toxicológicos, no se había metido nada. El problema desde entonces, porque esto fue hace 4 años, es que Fermín ya no puede ir al campo de tiro. Tocar una flecha hace que se conecte con el arco, con la flecha y con esa cosa que lo casó esa noche. Porque cada vez que lo toca, ese recuerdo de ese sueño regresa y salir de ahí cada vez es más difícil. Es como si en algún momento el cóndor, el cazador, ahora, como se lo dijo esa cosa, se transformó en la presa.